Durante un simple turno de trabajo, Elena jamás imaginó que derramar café sobre el hombre más temido de los tribunales de Madrid cambiaría su vida para siempre. Rodrigo Mendoza, el juez implacable, no solo la perdona, sino que la invita a su mundo. Lo que comienza entre libros y silencios se transforma en miradas, poemas ocultos y una pasión prohibida que crece entre las sombras de la biblioteca. Pero cuando los secretos del pasado amenazan con destruirlo todo, solo el amor podrá dictar la sentencia final. La mañana madrileña se extendía perezosa sobre los tejados de la capital, pero Elena Vázquez ya llevaba 2 horas en pie. Sus manos delicadas temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja con 3 cafés humeantes, el peso de la responsabilidad presionando sus hombros como una carga invisible. A los 26 años, había aprendido que la vida no esperaba a nadie, especialmente a quienes no tenían el lujo de la paciencia. El café, el rincón dorado, bullía con la actividad matutina típica de los días laborables. Elena se movía entre las mesas with una gracia natural que había perfeccionado durante meses de trabajo, sus ojos color miel siempre atentos a los clientes que esperaban su pedido. Su cabello castaño claro, recogido en una coleta práctica, brillaba bajo la luz suave que se filtraba por los ventanales del establecimiento. «Mesa 7, 2 cortados y un café solo», murmuró para sí misma, repasando el pedido mientras esquivaba con destreza a otros camareros. Pero su mundo se tambaleó cuando sus ojos se encontraron con los de un hombre que acababa de entrar. Rodrigo Mendoza, el juez más temido de Madrid, se dirigía hacia una mesa del fondo con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se mueva a su ritmo. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad silenciosa que hacía que las conversaciones se apagaran momentáneamente. Elena había oído hablar de él en los periódicos y en las noticias. 41 años, cabello negro ligeramente plateado en las sienes, ojos verdes que parecían capaces de atravesar cualquier mentira. Su porte imponente, realzado por un traje gris oscuro impecablemente cortado, irradiaba el poder de alguien que había dedicado su vida a la justicia con una precisión casi quirúrgica. «Concéntrate, Elena», se reprendió a sí misma, sintiendo cómo su corazón se aceleraba sin razón aparente. Había algo en la manera en que él se movía, en la forma en que sus manos largas y elegantes se posaban sobre la mesa, que la perturbaba de una manera que no podía explicar. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Mientras Elena se dirigía hacia la mesa 7, el tacón de su zapato se enganchó en una irregularidad del suelo. El mundo se movió a cámara lenta, la bandeja voló por los aires, los 3 cafés describieron un arco perfecto en el aire, y el contenido hirviendo se derramó directamente sobre el traje inmaculado del juez Mendoza. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó paralizada, observando cómo el café manchaba la chaqueta gris y empapaba la camisa blanca del hombre más poderoso del lugar. Sus mejillas se encendieron de una vergüenza tan intensa que sintió que podría desmayarse. «Dios mío, lo siento mucho», exclamó, sus palabras saliendo atropelladas mientras se agachaba para recoger los restos de las tazas rotas. «Por favor, perdóneme, yo no quería...» Los ojos verdes de Rodrigo se clavaron en ella con una intensidad que la hizo temblar. Durante un momento que pareció eterno, Elena esperó la explosión de furia que sin duda vendría. En su lugar, algo inexplicable cruzó por el rostro del juez, una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no supo identificar. «Elena, ¿pero qué has hecho?» La voz estridente de la gerente, señora Morales, cortó el aire como un látigo. «Esto es imperdonable. El señor Mendoza es uno de nuestros clientes más importantes». Elena levantó la vista desde el suelo, sus ojos brillando con lágrimas de humillación. Las palabras se atascaron en su garganta mientras veía cómo la gerente se acercaba con el rostro rojo de ira. «Lo siento muchísimo, señor Mendoza», continuó la mujer, ignorando por completo a Elena. «Esta chica es nueva, pero eso no es excusa. Será despedida inmediatamente». Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Rodrigo Mendoza,
el hombre conocido por su frialdad implacable en los tribunales, se puso de pie con una calma que resultaba más imponente que cualquier grito. Su voz, cuando finalmente habló, tenía un tono grave y medido que hizo que todo el café prestara atención. «No será necesario», dijo dirigiéndose a la gerente con una autoridad que no admitía discusión. «Ha sido un accidente. Estos percances suceden». Elena lo miró desde el suelo, incrédula. Los ojos verdes del juez se encontraron con los suyos por un instante, y ella sintió algo que no podía nombrar, una calidez inesperada que contrastaba completamente con su reputación pública. «Permítame al menos pagar la tintorería», murmuró Elena, poniéndose en pie con las mejillas aún encendidas. Rodrigo la estudió durante un momento que se alargó más de lo necesario. Había algo en la manera en que ella había manejado la situación, en la sinceridad de su disculpa, en la vulnerabilidad de sus ojos color miel, que despertó algo en él que había mantenido cuidadosamente enterrado durante años. «No será necesario», repitió, su voz más suave esta vez. «Pero dígame, ¿tiene experiencia organizando bibliotecas?» La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Elena parpadeó confundida, mientras la gerente los observaba con expresión de desconcierto total. «Yo estudié literatura», respondió Elena sin entender hacia dónde se dirigía la conversación, «y ayudé a organizar la biblioteca de mi abuela durante años». Rodrigo asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «Tengo una biblioteca particular que necesita organización. Si está interesada, podríamos discutir los términos». El mundo de Elena se detuvo. El juez más temido de Madrid, el hombre sobre cuyo traje acababa de derramar café, le estaba ofreciendo trabajo. Sus ojos se llenaron de una esperanza que no se atrevía a sentir completamente. «Yo, sí, estaría muy interesada», logró articular. Rodrigo sacó una tarjeta de su billetera y se la entendió. Cuando sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio, Elena sintió una corriente eléctrica que la recorrió desde la punta de los dedos hasta el corazón. «Preséntese mañana a las 10 en esta dirección», dijo él, su voz manteniendo esa extraña suavidad que contrastaba con su reputación. «Buenas tardes». Y con eso Rodrigo Mendoza se marchó, dejando tras de sí el aroma de su colonia y un café lleno de murmullos especulativos. Elena se quedó allí, sosteniendo la tarjeta como si fuera un talismán, sin poder creer que su peor día se había transformado en una oportunidad que ni en sus sueños más salvajes habría imaginado. Esa noche, mientras cuidaba de su abuela enferma en el pequeño apartamento que compartían, Elena no podía dejar de pensar en los ojos verdes del juez. Había algo en su mirada que la inquietaba y la tranquilizaba al mismo tiempo, como si hubiera visto algo en ella que ni siquiera ella misma conocía. El destino, pensó, mientras observaba la tarjeta bajo la luz de la lámpara, a veces llega disfrazado de café derramado. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que bañaba Madrid en tonos cálidos, pero Elena despertó mucho antes de que el sol se asomara por las ventanas de su modesto apartamento. Había pasado la noche en vela, alternando entre la incredulidad y una mezcla de nervios y expectación que no la dejaban en paz. Mientras preparaba el desayuno para su abuela, María, sus manos temblaban ligeramente. La anciana, con sus 82 años y la sabiduría que dan las décadas vividas, observaba a su nieta con una sonrisa conocedora. «Elena, cielo, pareces un colibrí», le dijo María, aceptando la taza de té que Elena le ofrecía. «¿Qué te tiene tan alterada?» Elena se sentó junto a la cama de su abuela, sin saber muy bien cómo explicar lo que había sucedido el día anterior. La tarjeta de Rodrigo Mendoza descansaba sobre la mesita de noche, y cada vez que la miraba, sentía esa extraña corriente eléctrica recorriéndole el cuerpo. «Conseguí un trabajo nuevo, abuela, organizando una biblioteca particular», dijo finalmente, decidiendo no mencionar la manera poco convencional en que había obtenido la oportunidad. Los ojos de María brillaron con alegría y orgullo. «Pero eso es maravilloso. Siempre supe que tu amor por los libros te llevaría a lugares especiales. ¿Dónde será?» Elena vaciló antes de responder. «En casa del juez Mendoza». El cambio en la expresión de su abuela fue sutil pero perceptible.
María había vivido lo suficiente para conocer la reputación de Rodrigo Mendoza, y aunque respetaba su integridad profesional, también sabía de su fama de hombre frío e implacable. «Ten cuidado, mi niña», murmuró María tomando la mano de Elena entre las suyas. «Los hombres poderosos suelen tener corazones complicados». 2 horas después, Elena se encontraba frente a la imponente entrada de un palacete del siglo XVIII en el barrio de Salamanca. La construcción de piedra clara y hierro forjado se alzaba majestuosa entre jardines cuidadosamente mantenidos, irradiando una elegancia que le quitó el aliento. El portero, un hombre mayor de aspecto distinguido, la recibió con cortesía formal. «Señorita Vázquez, supongo. El señor Mendoza la está esperando». Elena siguió al hombre a través de un vestíbulo que parecía sacado de un museo. Los techos altos, decorados con molduras elaboradas, se extendían sobre suelos de mármol que reflejaban la luz que entraba por las ventanas. Cuadros antiguos colgaban de las paredes, y el aire llevaba el aroma sutil de la madera pulida y los libros antiguos. «Impresionante», murmuró Elena sin poder evitar la admiración en su voz. «El señor Mendoza heredó la propiedad de su abuelo», explicó el portero. «Ha mantenido la decoración original. La biblioteca está en la 2ª planta». Mientras subían por la escalera de mármol, Elena sintió que estaba entrando en un mundo completamente diferente al suyo. Cada paso la alejaba más de la realidad que conocía y la adentraba en un universo de elegancia y sofisticación que jamás había imaginado. La biblioteca era un santuario de conocimiento que la dejó sin palabras. Las estanterías de madera oscura se extendían desde el suelo hasta el techo abovedado, llenas de libros que parecían susurrar historias de siglos pasados. Ventanales enormes permitían que la luz natural bañara el espacio, creando un ambiente que invitaba a la contemplación y el estudio. Es extraordinaria», susurró Elena, girando lentamente para absorber cada detalle. «Me alegra que le guste». La voz grave de Rodrigo Mendoza resonó detrás de ella, y Elena se volvió para encontrarlo de pie en la entrada. Sin el traje manchado de café del día anterior, lucía aún más imponente. Vestía una camisa blanca de lino que resaltaba el bronceado de su piel y pantalones oscuros que se ajustaban perfectamente a su figura atlética. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no era solo por nervios. Había algo en la manera en que él la miraba, en la forma en que sus ojos verdes parecían estudiar cada detalle de su rostro, que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Buenos días, señor Mendoza», logró decir, luchando por mantener la composure. «Rodrigo», corrigió él, acercándose con esos pasos medidos que parecían medir el espacio entre ellos. «Si va a trabajar aquí, prefiero que use mi nombre». Elena asintió, sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada paso que él daba hacia ella. Cuando se detuvo a una distancia que era profesional, pero de alguna manera íntima, Elena pudo percibir el aroma de su colonia, una mezcla sutil de sándalo y algo que no podía identificar pero que la hacía querer respirar más profundamente. «¿Cuál sería exactamente mi trabajo?», preguntó, tratando de concentrarse en lo profesional. Rodrigo la condujo hacia el centro de la biblioteca, donde varios libros estaban desperdigados sobre una mesa de caoba. «Como puede ver, tengo una colección considerable. Libros de derecho, por supuesto, pero también literatura, historia, filosofía», explicó, sus manos moviéndose con gestos expresivos. «Necesito que todo esté catalogado y organizado, de manera que pueda encontrar lo que busco sin perder horas en la búsqueda». Elena se acercó a la mesa y tomó uno de los libros. Era una primera edición de Don Quijote, y sus dedos temblaron ligeramente al sostenerlo. «Esto es invaluable», murmuró maravillada. «¿Conoce la obra?», preguntó Rodrigo, y Elena notó un matiz diferente en su voz, algo más cálido. «Por supuesto, Cervantes es mi autor favorito. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha cambió mi vida cuando lo leí por primera vez a los 16 años». Algo cambió en la expresión de Rodrigo. Sus ojos se suavizaron, y por un momento, Elena vislumbró al hombre que se escondía detrás de la máscara del juez implacable. «Interesante elección para una joven», comentó él, acercándose un paso más. «¿Qué fue lo que más la impactó?».
Elena se volvió hacia él, olvidando por un momento que estaba en una entrevista de trabajo. Sus ojos brillaron con la pasión que siempre mostraba cuando hablaba de literatura. La idea de que los sueños pueden ser más reales que la realidad misma. Que vale la pena luchar por lo imposible, aunque el mundo entero te diga que estás loco. Rodrigo la estudió durante un momento que se alargó más de lo necesario. Había algo en la manera en que ella hablaba, en la sinceridad de su pasión, que tocaba algo profundo en él que había mantenido cuidadosamente guardado durante años. «Creo que será perfecta para este trabajo», dijo finalmente, su voz más suave de lo que Elena esperaba. «¿Así de simple?», preguntó ella, sorprendida por la facilidad con la que había conseguido el puesto. Rodrigo sonrió, y Elena sintió como si el sol hubiera salido de repente en la habitación. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero transformaba completamente su rostro. «Elena», dijo él, y la manera en que pronunció su nombre la hizo temblar. «Hay algo en usted que me dice que será capaz de ver el orden, donde otros solo ven caos». Elena sintió un calor extraño extendiéndose por su pecho. Había algo en la manera en que él la miraba, como si pudiera ver algo en ella que ni siquiera ella misma conocía. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó, sin poder evitar la emoción en su voz. «Ahora mismo, si quiere», respondió Rodrigo. «Le mostraré el sistema que tengo en mente». Mientras él se acercaba para mostrarle algunos de los libros, Elena se dio cuenta de que su nueva vida estaba comenzando. Y aunque no lo sabía todavía, también estaba comenzando una historia de amor que cambiaría a ambos para siempre. La biblioteca, con su silencio sagrado y sus secretos susurrados entre las páginas, sería testigo de cada momento de esa transformación. 3 semanas habían pasado desde que Elena comenzó a trabajar en la biblioteca del Palacete, y cada día se sentía más fascinada tanto por el mundo de conocimiento que la rodeaba como por el hombre que lo había creado. Rodrigo Mendoza resultaba ser una contradicción viviente, frío y calculador en público, pero sorprendentemente considerado en la intimidad de su hogar. Elena había establecido una rutina que le permitía sumergirse completamente en su trabajo. Llegaba cada mañana a las 9, cuando la luz dorada se filtraba por los ventanales, transformando la biblioteca en un santuario bañado en tonos cálidos. Había comenzado a organizar los libros por temas y períodos, creando un sistema que respetaba tanto la lógica como la belleza estética. Lo que más la perturbaba, sin embargo, eran los momentos en que Rodrigo aparecía en la biblioteca. Siempre tenía una excusa perfectamente válida: consultar un texto legal, buscar una referencia histórica o simplemente revisar su correspondencia en el escritorio de roble que ocupaba un rincón de la sala. Pero Elena había comenzado a notar algo más. Sus ojos verdes la seguían con una intensidad que la hacía temblar. Cuando ella se estiraba para alcanzar un libro en las estanterías superiores, podía sentir su mirada como una caricia física. Cuando se concentraba en catalogar, con el cabello suelto enmarcando su rostro, escuchaba cómo él dejaba de escribir para observarla. «¿Necesita ayuda con esos volúmenes?», preguntó Rodrigo una tarde, apareciendo silenciosamente detrás de ella mientras Elena luchaba con una pila de libros particularmente pesados. Elena se volvió, sorprendida por su cercanía. Rodrigo estaba tan cerca que podía percibir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma masculino de su colonia mezclándose con el olor a páginas antiguas. Sus ojos verdes la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «Yo puedo manejarlos», murmuró Elena, sintiendo cómo el aire se volvía más denso entre ellos. «Permítame», insistió él, extendiendo sus brazos para tomar los libros. Cuando las manos de ambos se encontraron alrededor de los volúmenes, Elena sintió una corriente eléctrica que la recorrió desde la punta de los dedos hasta el corazón. Rodrigo tampoco se movió inmediatamente, sus ojos clavados en los de ella, con una intensidad que la hacía sentir como si el tiempo se hubiera detenido. «Elena», murmuró él, y la manera en que pronunció su nombre sonó como una caricia. Pero el momento se rompió cuando el timbre de la casa resonó y Rodrigo se apartó bruscamente, dejando a Elena con el corazón acelerado y las mejillas encendidas. Los días siguientes, Elena comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos.
Rodrigo tenía la costumbre de tocar piano en las tardes, y la música que salía del salón adyacente era sorprendentemente melancólica. No eran las piezas técnicas que esperaría de alguien con su personalidad, sino melodías llenas de sentimiento y nostalgia. Una tarde, mientras organizaba una sección de poesía, Elena hizo un descubrimiento que la dejó sin aliento. Entre los tomos de jurisprudencia, escondidos como si fuera un secreto vergonzoso, encontró hojas manuscritas con una caligrafía elegante que reconoció inmediatamente. La de Rodrigo. Eran poemas, versos escritos con una sensibilidad que contrastaba completamente con la imagen pública del juez implacable. Elena leyó las primeras líneas con las manos temblando. En el silencio de la noche oscura, cuando el mundo duerme y yo vigilo, busco en las sombras tu figura, como un náufrago busca su asilo. Elena sintió que el corazón se le desbocaba. Los poemas hablaban de soledad, de anhelo, de un amor que parecía imposible de alcanzar. Había fechas en algunas hojas, y Elena se dio cuenta de que los más recientes habían sido escritos después de que ella comenzara a trabajar allí. Encontró algo interesante. La voz de Rodrigo la sobresaltó, y Elena se volvió con los poemas aún en sus manos. Sus ojos verdes se clavaron en los papeles, y por primera vez desde que lo conocía, Elena vio algo parecido a la vulnerabilidad cruzar por su rostro. «Yo lo siento», murmuró Elena, sintiendo que había invadido algo profundamente personal. Estaba organizando y... «No tiene que disculparse», la interrumpió él, acercándose con esos pasos medidos que siempre la hacían temblar. «Forman parte de la biblioteca». Elena lo miró a los ojos, buscando alguna señal de enfado, pero en su lugar encontró algo que la dejó sin aliento. Había un brillo en sus ojos verdes que no había visto antes, una mezcla de vergüenza y algo más profundo que no se atrevía a identificar. «Son hermosos», susurró Elena sin poder evitar la sinceridad en su voz. No sabía que escribía poesía. Rodrigo se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, con un gesto que Elena no esperaba, se acercó hasta quedar a apenas centímetros de ella. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», murmuró él, y Elena sintió su aliento cálido rozando su frente. Elena alzó la vista para encontrarse con sus ojos verdes, y por un momento el mundo se detuvo. Había algo en la manera en que él la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. «¿Me permitiría leerlos?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Rodrigo la estudió durante un momento, que se alargó más de lo necesario. Luego, con un gesto que Elena interpretó como una rendición silenciosa, asintió levemente. «Solo si me promete que no cambiará la opinión que tiene de mí», dijo él, y Elena notó una vulnerabilidad en su voz que la conmovió profundamente. «¿Y cuál es la opinión que tengo de usted?», preguntó Elena, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo temblar, y Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo algo que luchaba por salir. «Que soy un hombre frío e implacable», respondió él, su voz más suave de lo que Elena esperaba. Elena sintió una sonrisa pequeña curvando sus labios. «Creo que es mucho más complicado que eso», murmuró ella, y vio cómo algo se suavizaba en los ojos de Rodrigo. El momento se extendió entre ellos, como un hilo invisible que los conectaba, y Elena se dio cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo su empleada, y él ya no era solo el juez temido de Madrid. Eran dos personas descubriéndose mutuamente, y Elena sintió que estaba al borde de algo que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una tensión subyacente que Elena podía sentir en cada fibra de su ser. Los poemas de Rodrigo habían abierto una puerta hacia una parte de él que mantenía cuidadosamente oculta del mundo, y ella no podía dejar de pensar en los versos que hablaban de anhelo y soledad. Había comenzado a llevarse algunos poemas a casa, con el permiso silencioso de Rodrigo, y por las noches, mientras cuidaba de su abuela, los leía una y otra vez. La sensibilidad que reflejaban contrastaba tan dramáticamente con la imagen pública del juez que Elena sentía como si conociera a dos hombres diferentes. Una tarde, mientras catalogaba una nueva sección de filosofía,
Elena escuchó las primeras notas del piano provenientes del salón adyacente. La melodía era particularmente melancólica ese día, llena de notas que parecían suspirar secretos que no podían ser pronunciados. Sin pensarlo dos veces, Elena dejó los libros que estaba organizando y se acercó silenciosamente a la puerta que conectaba ambas habitaciones. Rodrigo estaba sentado frente al piano de cola, completamente perdido en la música que brotaba de sus dedos. Sus ojos estaban cerrados y Elena pudo ver una vulnerabilidad en su rostro que nunca había presenciado antes. Había algo hipnótico en la manera en que sus manos se movían sobre las teclas, como si estuviera derramando su alma en cada nota. Elena se quedó allí observándolo, sintiendo cómo la música la envolvía y la transportaba a un lugar donde las palabras no eran necesarias. «Es hermosa», murmuró Elena, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Rodrigo se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose para encontrarse con los de ella. Durante un momento, Elena vio una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido pánico en su mirada. No pretendía interrumpir, se disculpó Elena sintiendo que había invadido otro momento íntimo, pero la melodía era tan conmovedora. Rodrigo se levantó del banco del piano y Elena notó que había una tensión en sus movimientos que no había visto antes. «Es solo una afición», dijo él, su voz recuperando esa formalidad que usaba como escudo. «¿Compone usted mismo?», preguntó Elena, acercándose un paso hacia él. Rodrigo vaciló antes de responder, y Elena pudo ver la batalla interna que libraba entre su deseo de mantener la distancia y algo más profundo que luchaba por salir. «A veces», admitió finalmente, «cuando las palabras no son suficientes». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la manera en que él había pronunciado esas palabras que la hacía pensar que estaba hablando de algo más que música. ¿Podría tocar otra vez?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Rodrigo la estudió durante un momento que se alargó más de lo necesario. Luego, con un gesto que Elena interpretó como una rendición silenciosa, regresó al piano. «Hay una melodía que he estado componiendo», dijo él, sus dedos acariciando las teclas sin presionarlas. «Pero no encuentro las palabras correctas para acompañarla». Elena se acercó hasta quedar de pie junto al piano, lo suficientemente cerca como para ver el perfil de Rodrigo cuando él comenzó a tocar. Esta vez, la melodía era diferente. Había una dulzura en ella que contrastaba con la melancolía anterior, pero también una urgencia que la hacía sentir como si su corazón fuera a salirse de su pecho. «Es preciosa», murmuró Elena, completamente hipnotizada por la música. «Suena como una conversación entre dos almas que se reconocen». Rodrigo dejó de tocar abruptamente, sus ojos clavándose en los de Elena con una intensidad que la hizo temblar. Había algo en su mirada que no había visto antes, una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no se atrevía a identificar. «¿Cómo puede saber eso?», preguntó él, su voz más suave de lo que Elena esperaba. Elena sintió un calor extraño extendiéndose por su pecho. Sin saber por qué, comenzó a tararear una melodía que parecía surgir de la nada, pero que se entrelazaba perfectamente con la que Rodrigo acababa de tocar. «No lo sé», murmuró ella, sorprendida por su propia audacia. «Simplemente llegó». Rodrigo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Lentamente, comenzó a tocar la melodía otra vez, y Elena continuó tarareando la armonía que había creado espontáneamente. El resultado era algo mágico, como si dos piezas de un rompecabezas hubieran encontrado su lugar perfecto. «¿Cómo es posible?», murmuró Rodrigo, dejando de tocar pero sin apartar la mirada de Elena. Elena se acercó un paso más, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. «Tal vez porque entiendo lo que está tratando de decir», susurró ella. Rodrigo se levantó del banco del piano y Elena pudo ver que había una lucha interna reflejada en sus ojos verdes. Se acercó hasta quedar a apenas centímetros de ella, y Elena sintió que el aire se volvía más denso entre ellos. «Elena», murmuró él, y la manera en que pronunció su nombre sonó como una confesión. «Sí», respondió ella, sintiendo que su corazón se desbocaba. Rodrigo alzó su mano,
y por un momento Elena pensó que iba a tocar su mejilla, pero en el último segundo él se detuvo, su mano quedando suspendida en el aire entre ellos. «Hay algo en usted que me hace querer ser un hombre diferente», confesó él, su voz apenas un susurro. Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Había algo en la vulnerabilidad de esa confesión que la conmovía más profundamente de lo que había creído posible. «¿Y qué tipo de hombre querría ser?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo temblar, y Elena se dio cuenta de que estaba al borde de algo que cambiaría todo entre ellos. «Uno que merezca la manera en que usted me mira», murmuró él, y Elena sintió que el mundo se detenía. El momento se extendió entre ellos como un hilo invisible que los conectaba, y Elena se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple atracción se estaba transformando en algo mucho más profundo y peligroso. Estaba enamorándose del hombre que se escondía detrás de la máscara del juez implacable, y por la manera en que él la miraba, Elena comenzó a sospechar que no era la única que se estaba perdiendo en aquella conexión inesperada. La biblioteca, testigo silencioso de sus encuentros, parecía vibrar con la tensión no resuelta que crecía entre ellos como una sinfonía esperando su momento de culminación. Una semana después del momento íntimo junto al piano, Elena llegó al palacete para encontrar una atmósfera extrañamente silenciosa. El portero, don Alfonso, la recibió con una expresión preocupada que inmediatamente puso en alerta todos sus sentidos. «Señorita Elena», dijo el anciano, su voz cargada de inquietud. «El señor Mendoza está enfermo. Ha estado con fiebre desde anoche, pero se niega a ver a un médico». Elena sintió que su corazón se contraía con una preocupación que la sorprendió por su intensidad. Sin pensarlo 2 veces, dejó su bolso sobre la mesa del vestíbulo y se dirigió hacia las escaleras. «¿Dónde está?», preguntó, su voz reflejando la urgencia que sentía. «En su habitación, en la planta superior», respondió don Alfonso. «Pero, señorita, no creo que sea apropiado». «Estoy segura de que se recuperará más rápido con los cuidados adecuados», interrumpió Elena, subiendo los escalones de 2 en 2. Elena encontró la puerta de la habitación principal entreabierta. Después de tocar suavemente y no recibir respuesta, se atrevió a entrar. Lo que vio la llenó de una ternura que no esperaba. Rodrigo estaba tendido en una cama enorme, su poderosa figura reducida a la vulnerabilidad de la enfermedad. Su cabello negro estaba pegado a la frente por el sudor, y su piel tenía esa palidez que acompaña a la fiebre alta. Incluso enfermo, mantenía una elegancia natural que la hizo suspirar involuntariamente. «Elena», murmuró él, abriendo los ojos al escuchar sus pasos. «No debería estar aquí». Su voz sonaba ronca y más grave de lo habitual, lo que paradójicamente lo hacía aún más atractivo. Elena se acercó a la cama, sintiendo cómo su instinto cuidador se despertaba completamente. «Alguien tiene que cuidarlo», dijo ella con determinación. «Y claramente usted no lo está haciendo muy bien por sí mismo». Rodrigo intentó incorporarse, pero la debilidad lo venció. Elena notó cómo luchaba por mantener esa compostura férrea, incluso en su estado vulnerable. «No soy su responsabilidad», logró articular, aunque sus ojos verdes brillaban con una gratitud que no podía ocultar. «Quizás no», respondió Elena, acercándose más. «Pero me preocupo por usted, y eso me convierte en responsable de mí misma». Elena se dirigió al baño adyacente y regresó con una toalla húmeda y fresca. Cuando se sentó en el borde de la cama, Rodrigo la observó con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no supo identificar. «¿Puedo?», preguntó Elena mostrando la toalla. Rodrigo asintió levemente y Elena comenzó a pasarle la toalla por la frente con una delicadeza que lo hizo cerrar los ojos. Sus dedos rozaron accidentalmente la piel de él y Elena sintió esa corriente eléctrica familiar, amplificada ahora por la intimidad del momento. «Sus manos son increíblemente suaves», murmuró Rodrigo, su voz apenas un susurro. Elena sintió que sus mejillas se encendían, pero continuó con sus cuidados. Había algo profundamente íntimo en poder cuidar de él, en verlo despojado de todas las defensas que normalmente mantenía alzadas. «Mi abuela siempre dice que las manos que cuidan con amor tienen un poder especial,
murmuró Elena, sin darse cuenta de lo revelador de sus palabras. Los ojos de Rodrigo se abrieron, clavándose en los de ella con una intensidad que la hizo temblar. Había escuchado la palabra amor en su comentario, y Elena se dio cuenta de su desliz con una mezcla de pánico y honestidad. «Elena», susurró él, y ella vio cómo luchaba por decir algo más. «Descanse», le dijo ella suavemente, continuando con el cuidado. «Hablaremos cuando se sienta mejor». Durante las siguientes horas, Elena se convirtió en su enfermera dedicada. Le llevó sopa que preparó en la cocina del palacete. Le cambió las toallas frescas cada vez que la fiebre subía, y se quedó a su lado incluso cuando él dormía. Al atardecer, cuando la fiebre comenzó a ceder, Rodrigo despertó para encontrar a Elena dormida en una silla junto a su cama. La luz dorada del crepúsculo la bañaba, creando un halo alrededor de su cabello suelto. Su mano descansaba cerca de la de él sobre la colcha, y sin pensarlo, Rodrigo extendió sus dedos para rozarlos de ella. El contacto despertó a Elena, que alzó la vista para encontrarse con los ojos verdes de él, ahora más claros y sin el brillo de la fiebre. «¿Se siente mejor?», murmuró ella, sonriendo con un alivio genuino. «Mucho mejor», respondió él, sin soltar su mano. «Gracias a usted». Elena se dio cuenta de que sus dedos estaban entrelazados, y aunque sabía que debería apartarse, no encontraba la fuerza de voluntad para hacerlo. «Elena», dijo Rodrigo, su voz cargada de una emoción que la hizo temblar. «Lo que hizo hoy, nadie había cuidado de mí de esta manera en muchos años. Todo el mundo merece que lo cuiden cuando está enfermo», respondió Elena, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «No es solo eso», continuó él, apretando suavemente su mano. «Es la manera en que lo hizo, como si realmente le importara lo que me pasara». Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. La vulnerabilidad en la voz de él la conmovía más profundamente de lo que había creído posible. «Me importa», confesó ella, su voz apenas un susurro. «Más de lo que debería». Rodrigo alzó su mano libre, y esta vez no se detuvo. Sus dedos acariciaron la mejilla de Elena con una ternura que la hizo cerrar los ojos. «Elena», murmuró él, y ella abrió los ojos para encontrarse con una mirada llena de gratitud y algo más profundo. «No sé qué he hecho para merecer que alguien como usted entre en mi vida, pero le agradezco al destino cada día por ese café derramado». Elena sintió una sonrisa curvando sus labios a través de las lágrimas. «Quizás el destino sabía que ambos necesitábamos esto», murmuró ella. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo temblar, y Elena se dio cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran solo empleada y jefe, ni siquiera dos personas que se atraían mutuamente. Eran dos almas que habían comenzado a reconocerse, y Elena supo que estaba perdida sin remedio. Los días que siguieron a la enfermedad de Rodrigo trajeron consigo una nueva dinámica entre ellos. Elena notaba cómo él la miraba de manera diferente, como si esa noche de cuidados hubiera derribado una barrera que había mantenido cuidadosamente construida durante años. Había una suavidad en sus ojos verdes cuando se posaban en ella, una calidez que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Elena había comenzado a quedarse más tarde en la biblioteca, no porque tuviera más trabajo, sino porque encontraba excusas para prolongar su tiempo en el palacete. Rodrigo parecía hacer lo mismo, apareciendo con frecuencia en la biblioteca con pretextos cada vez más transparentes para estar cerca de ella. Una tarde de abril, mientras Madrid se preparaba para una tormenta que se anunciaba en el horizonte, Elena estaba organizando una nueva sección de literatura romántica cuando escuchó los primeros truenos a la distancia. Había algo en las tormentas que siempre la había puesto nerviosa, una vulnerabilidad que databa de su infancia y que nunca había logrado superar completamente. «Parece que va a ser una tormenta intensa», comentó Rodrigo, apareciendo en la entrada de la biblioteca como si hubiera percibido su inquietud. Elena alzó la vista del libro que tenía en las manos, un ejemplar de Orgullo y Prejuicio, que había estado fingiendo leer durante los últimos 10 minutos. «Sí», murmuró ella tratando de sonar despreocupada. «Espero que pase pronto». Rodrigo se acercó, y Elena notó que llevaba una camisa blanca de manga larga
que resaltaba el bronceado de su piel y unos pantalones oscuros que se ajustaban perfectamente a su figura atlética. Había algo en su manera de moverse, una gracia felina que siempre la hacía consciente de cada movimiento de su propio cuerpo. ¿Le tienen miedo las tormentas?, preguntó él acercándose lo suficiente como para que Elena pudiera percibir el aroma de su colonia. Elena vaciló antes de responder. Había algo en la manera en que él la miraba que la hacía querer ser completamente honesta, incluso sobre sus vulnerabilidades más íntimas. Un poco, admitió ella. Desde que era niña, mi padre murió durante una tormenta como esta, y desde entonces no pudo terminar la frase. Los recuerdos de esa noche terrible, cuando tenía apenas 8 años, aún la afectaban más de lo que le gustaba admitir. Rodrigo se acercó un paso más, y Elena pudo ver una ternura en sus ojos que la conmovió profundamente. «Lo siento», murmuró él, y Elena notó que había una sinceridad en su voz que la hizo sentir protegida. No lo sabía. En ese momento, un trueno particularmente fuerte resonó sobre el palacete, seguido por el sonido de la lluvia comenzando a golpear contra los ventanales. Elena no pudo evitar un pequeño sobresalto, y sin pensarlo, se acercó instintivamente hacia Rodrigo. «Elena», murmuró él, y antes de que ella pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los brazos de Rodrigo la rodearon, atrayéndola contra su pecho. Elena se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por la naturalidad del gesto y por la sensación de seguridad que le proporcionaba estar en sus brazos. Podía sentir el latido constante de su corazón contra su mejilla, el calor de su cuerpo envolviéndola como un refugio contra la tormenta. «Está segura», murmuró él, su voz grave resonando en su pecho. «No le va a pasar nada». Elena alzó la vista para encontrarse con sus ojos verdes, y lo que vio allí la dejó sin aliento. Había una intensidad en su mirada que iba más allá de la simple compasión, algo más profundo y peligroso que la hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. «Rodrigo», susurró ella sin saber muy bien qué quería decir. Él bajó la vista hacia sus labios, y Elena sintió que el aire se volvía espeso entre ellos. Sus respiraciones se sincronizaron, y Elena se dio cuenta de que él estaba luchando contra algo que amenazaba con desbordarse. «Elena», murmuró él, su voz ronca de emoción, «hay algo que necesito que sepa». «¿Qué?», preguntó ella, sintiendo que su corazón se desbocaba. Rodrigo alzó una mano para acariciar su mejilla, y Elena se inclinó instintivamente hacia el contacto. «Desde que llegó a mi vida, ya no soy el mismo hombre», confesó él, sus ojos clavados en los de ella. «Cada día que pasa, cada momento que compartimos, me hace querer ser alguien digno de...» «Otro trueno más fuerte que los anteriores», interrumpió sus palabras. Esta vez, Elena no pudo evitar un pequeño grito de sobresalto y se apretó más contra el pecho de Rodrigo. Sin pensarlo, él la estrechó más fuerte, una de sus manos acariciando su cabello mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. «Está bien», le susurraba. «Estoy aquí. No la voy a dejar sola». Elena alzó la vista nuevamente, y esta vez vio algo en los ojos de Rodrigo que la hizo temblar. Era una mezcla de deseo y ternura que amenazaba con hacer que se derritiera en sus brazos. «Elena», murmuró él, y su rostro comenzó a descender hacia el de ella. Elena sintió que el mundo se detenía. Sus labios estaban a apenas centímetros de distancia, y podía sentir su aliento cálido acariciando su piel. Sus ojos se cerraron instintivamente, preparándose para el momento que había estado soñando sin atreverse a admitirlo. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, el sonido del timbre resonó por todo el palacete, seguido por la voz de don Alfonso llamando desde el vestíbulo. Rodrigo se apartó bruscamente, dejando a Elena con el corazón acelerado y una sensación de pérdida que la llenó de frustración. Había estado tan cerca de experimentar algo que sabía que cambiaría todo entre ellos, y el momento se había desvanecido como humo. «Debo atender eso», murmuró Rodrigo, pasándose una mano por el cabello, con un gesto que Elena estaba comenzando a reconocer como señal de que estaba luchando con sus emociones. Elena asintió, sin confiar en su voz para responder. Lo observó alejarse, y cuando él se detuvo en la entrada para mirarla una última vez,
Elena vio una promesa en sus ojos que la hizo temblar. El momento había pasado, pero algo había cambiado irrevocablemente. Elena se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Estaba completamente enamorada de Rodrigo Mendoza, y por la manera en que él la había mirado, comenzaba a sospechar que el sentimiento era correspondido. La tormenta continuó rugiendo afuera, pero Elena ya no la temía. Había descubierto que el refugio más seguro no era un lugar, sino los brazos del hombre que estaba aprendiendo a amar con cada fibra de su ser. Los días que siguieron al casi beso durante la tormenta estuvieron cargados de una tensión que Elena podía sentir en cada encuentro con Rodrigo. Él parecía estar librando una batalla interna, alternando entre momentos de cercanía que la hacían temblar y períodos de distancia profesional que la confundían y la lastimaban. Elena había comenzado a notar que cuando creía que ella no lo veía, Rodrigo la observaba con una intensidad que le quitaba el aliento, pero cada vez que sus ojos se encontraban, él desviaba la mirada como si hubiera sido sorprendido haciendo algo indebido. Una tarde, mientras organizaba una sección de documentos legales históricos que Rodrigo había solicitado específicamente, Elena hizo un descubrimiento que la dejó helada. Entre los archivos encontró un expediente con el nombre de Rodrigo que databa de 10 años atrás. La curiosidad pudo más que su sentido de privacidad, y con manos temblorosas abrió el documento. Lo que leyó la llenó de una mezcla de horror y comprensión. Rodrigo había sido acusado de aceptar sobornos de una empresa constructora para favorecer ciertos fallos judiciales. Las acusaciones eran detalladas y devastadoras, el tipo de escándalo que podría destruir no solo una carrera, sino toda una vida. Pero mientras leía más profundamente, Elena comenzó a ver inconsistencias en la evidencia. Los testimonios parecían contradictorios, y había una nota manuscrita en los márgenes que reconoció como la caligrafía de Rodrigo. Por amor a María, acepto las consecuencias. Elena sintió que su corazón se contraía. ¿Quién era María? ¿Y qué había hecho Rodrigo por amor a esta mujer? ¿Elena? La voz de Rodrigo la sobresaltó, y Elena se volvió para encontrarlo de pie en la entrada, su rostro pálido al ver los documentos en sus manos. Yo estaba organizando los archivos que me pidió, murmuró Elena, sintiendo que había invadido algo profundamente personal. No era mi intención leer sobre mi casi destrucción profesional, terminó él, acercándose con pasos medidos que parecían calcular cada movimiento. Elena alzó la vista para encontrarse con sus ojos verdes, y lo que vio allí la conmovió profundamente. Había una vulnerabilidad que él normalmente mantenía oculta, mezclada con una resignación que la hizo querer abrazarlo. «No entiendo», murmuró Elena. «Los testimonios no son consistentes. Parece como si hubiera sido incriminado», preguntó Rodrigo acercándose hasta quedar frente a ella. «Porque eso fue exactamente lo que pasó». Elena sintió que el aire se espesaba entre ellos. Rodrigo se sentó en la silla frente a ella, sus manos entrelazadas como si estuviera preparándose para una confesión que había evitado durante años. «María era mi prometida», comenzó él, su voz más suave de lo que Elena esperaba. «Era abogada también. Trabajaba para la empresa constructora que me estaba sobornando. Cuando descubrí lo que estaban haciendo, amenazaron con destruir su carrera si yo no cooperaba». Elena sintió que su corazón se partía por él. Podía ver el dolor en sus ojos, la culpa que había cargado durante todos estos años. «¿Y usted?», murmuró Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Acepté tomar la culpa», confesó Rodrigo. «Permití que me incriminaran para protegerla. Mi carrera se salvó por un milagro y la intervención de algunos colegas que creían en mi inocencia, pero el escándalo me marcó para siempre». Elena se acercó, sin poder evitar la necesidad de consolarlo. «¿Qué pasó con María?», preguntó aunque temía la respuesta. Rodrigo sonrió con una amargura que la hizo temblar. Se casó con el socio principal de la firma constructora 2 meses después de que el escándalo se resolviera, dijo él. Resultó que había estado jugando con ambos bandos desde el principio. Elena sintió una ira feroz hacia esa mujer que había causado tanto dolor al hombre que estaba aprendiendo a amar. «Rodrigo», murmuró ella, extendiendo su mano para tocar la de él.
Lo siento mucho. El contacto de sus manos pareció electrificar el aire entre ellos. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo temblar. Por eso mantengo las distancias, Elena, confesó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Por eso lucho contra lo que siento cada vez que la miro. ¿Qué es lo que siente?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Rodrigo se levantó, atrayéndola hacia él hasta que estuvieron de pie, sus cuerpos a centímetros de distancia. Siento que por primera vez en 10 años quiero confiar en alguien completamente, murmuró él, alzando su mano libre para acariciar su mejilla. Siento que cada día que pasa sin decirle lo que significa para mí es un día perdido. Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Había algo en la honestidad brutal de su confesión que la conmovía más profundamente de lo que había creído posible. ¿Y qué es lo que significo para usted?, preguntó ella, alzando su rostro hacia él. Rodrigo la miró durante un momento que pareció eterno, y Elena pudo ver la batalla entre su deseo y sus miedos reflejada en sus ojos verdes. Significa que por primera vez desde María, creo en la posibilidad de que alguien pueda amarme sin querer destruirme, confesó él. Significa que cada mañana despierto pensando en la manera en que la luz del sol se refleja en su cabello cuando trabaja. Significa que... Elena no lo dejó terminar. Sin pensarlo, se alzó sobre las puntas de los pies y presionó sus labios contra los de él en un beso suave pero lleno de toda la emoción que había estado conteniendo durante semanas. Rodrigo se quedó inmóvil por un momento, sorprendido por su audacia. Luego, con un gemido que sonó como una rendición, la estrechó contra él y profundizó el beso, derramando en él todo el deseo y la ternura que había estado luchando por contener. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera memorizando el momento. «Elena», murmuró él, «no quiero lastimar». «Entonces no lo haga», interrumpió ella. «Confíe en mí, confíe en esto». Rodrigo abrió los ojos para encontrarse con los de ella, llenos de una determinación y una ternura que lo desarmar completamente. «No sé cómo», confesó él. «Aprenderemos juntos», murmuró Elena, sellando su promesa con otro beso que los dejó a ambos perdidos en la certeza de que ya no había vuelta atrás. Las semanas que siguieron al primer beso fueron un torbellino de emociones para Elena. Había una nueva dimensión en la manera en que Rodrigo la miraba, una calidez en sus ojos verdes que la hacía sentir como si fuera la mujer más preciada del mundo. Sin embargo, también había momentos en que él parecía luchar con algo que no podía compartir, una preocupación que ensombrecía ocasionalmente su rostro. Elena había notado pequeños cambios en su vida que no podía explicar. Los cobradores que habían estado acosándola durante meses por las deudas médicas de su abuela habían desaparecido misteriosamente. Cuando llamó a la clínica para preguntar sobre los pagos pendientes, le informaron que todas las cuentas habían sido saldadas por una fundación benéfica anónima. Una tarde lluviosa de mayo, mientras Elena trabajaba en la biblioteca, Rodrigo apareció con una expresión particularmente tensa. Llevaba un sobre en la mano y parecía haber estado debatiéndose sobre algo importante. «Elena», dijo él, acercándose con esos pasos medidos que había aprendido a amar. «Tenemos que hablar». Elena alzó la vista del catálogo que estaba completando, inmediatamente alerta por el tono serio de su voz. «¿Qué sucede?», preguntó, notando cómo él giraba el sobre entre sus manos. Rodrigo se sentó en la silla frente a ella, y Elena pudo ver que había una lucha interna reflejada en sus ojos. «¿Ha notado algo diferente en su situación financiera últimamente?», preguntó él, su voz cuidadosamente neutral. Elena se sonrojó, incómoda por tener que discutir sus problemas económicos con él. «Los cobradores dejaron de llamar», admitió ella. «Pero no entiendo por qué. La clínica dice que alguien pagó las deudas, pero yo no...» «Fui yo», interrumpió Rodrigo, su confesión cayendo como una piedra en agua tranquila. Elena se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Una mezcla de gratitud, confusión y algo parecido a la humillación la invadió simultáneamente. «¿Usted qué?», murmuró ella,
sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Rodrigo se inclinó hacia adelante, extendiendo sus manos para tomarlas de ella. «Elena, por favor, déjeme explicar», dijo él, su voz cargada de urgencia. «Cuando me di cuenta de la presión que tenía con las deudas médicas de su abuela, no pude soportar la idea de que estuviera sufriendo por algo que yo podía resolver». Elena se levantó bruscamente, alejándose de él con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. «¿Por cuánto tiempo lo ha sabido?», preguntó ella, su voz temblando. «¿Por cuánto tiempo ha estado investigándome?». «No fue así», protestó Rodrigo, levantándose también. «Don Alfonso mencionó que había visto a los cobradores molestándola. Hice algunas llamadas discretas para entender la situación, y cuando me di cuenta de la cantidad que para usted es insignificante, pero para mí representa meses de trabajo», interrumpió Elena, sintiéndose repentinamente pequeña e indefensa. Rodrigo se acercó, pero Elena retrocedió, necesitando espacio para procesar lo que estaba sintiendo. «Elena, por favor», murmuró él. «Lo hice porque me preocupo por usted, porque la idea de que estuviera sufriendo cuando yo podía ayudar me era insoportable». «¿Y no pensó en preguntarme primero?», preguntó Elena, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. «¿No consideró que tal vez yo quería manejar mis propios problemas?». Rodrigo se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de que estaba luchando con sus emociones. «Tenía miedo de que rechazara la ayuda», confesó él. «Tenía miedo de que su orgullo fuera más fuerte que lo que siento por usted». Elena se detuvo, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Se volvió para mirarlo, y lo que vio en sus ojos verdes la desarmó completamente. Había una ternura desesperada, una necesidad de protegerla que venía de un lugar tan profundo que la hizo temblar. «Rodrigo», murmuró ella, sintiendo cómo su ira se transformaba en algo más complejo. Él se acercó cautelosamente, como si temiera que ella volviera a alejarse. «Elena, en mi vida he cometido muchos errores», dijo él, su voz más suave de lo que ella esperaba. «He permitido que el miedo y la desconfianza me gobiernen durante años. Pero cuando se trata de usted, cuando se trata de su bienestar, no puedo ser racional». Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Había algo en la honestidad brutal de su confesión que la conmovía más profundamente de lo que había creído posible. No quería que se sintiera como si fuera caridad. Continuó él, acercándose hasta quedar frente a ella. «Quería que supiera que lo hice, porque no puedo soportar la idea de un mundo donde usted sufre, y yo no hago nada para impedirlo». Elena alzó la vista para encontrarse con sus ojos, y lo que vio allí la hizo temblar. Era amor, amor puro y devastador que no podía ser fingido ni malinterpretado. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué soy tan importante para usted?». Rodrigo alzó sus manos para enmarcar su rostro, sus pulgares acariciando suavemente las lágrimas de sus mejillas. «Porque en algún momento durante estos meses, sin que me diera cuenta, usted se convirtió en lo más importante de mi vida», confesó él. «Porque la amo, Elena. La amo de una manera que no sabía que era posible». Elena sintió que el mundo se detenía. Las palabras que había estado esperando sin atreverse a admitirlo, finalmente habían sido pronunciadas, y el efecto fue devastador. «Rodrigo», murmuró ella, alzándose sobre las puntas de los pies para estar más cerca de él. «No tiene que decir nada», murmuró él. «Solo necesitaba que supiera que cada cosa que hago, cada decisión que tomo, ahora está filtrada por lo que siento por usted». Elena lo miró durante un momento que pareció eterno, y luego, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, pronunció las palabras que cambiarían todo entre ellos. «Yo también lo amo», susurró ella. «Lo amo tanto que duele». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era una promesa, una declaración, una rendición completa que los dejó a ambos temblando en los brazos del otro. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo apoyó su frente contra la de ella, ambos respirando entrecortadamente. «¿Significa esto que me perdona por ser un guardián silencioso?», murmuró él, con una sonrisa que derritió completamente el corazón de Elena. «Solo si promete que la próxima vez hablará conmigo antes de rescatarme», respondió ella, sellando su perdón con otro beso que los dejó perdidos
en la certeza de que ya nada podría separarlos. La biblioteca, testigo silencioso de su amor, parecía vibrar con la promesa de todo lo que estaba por venir. Los días que siguieron a la confesión mutua de amor fueron los más felices que Elena había experimentado en su vida. Había una nueva intimidad entre ella y Rodrigo que trascendía lo físico, una conexión de almas que la hacía sentir completa de una manera que nunca había imaginado posible. Sin embargo, esa felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más devastadora. Una mañana de junio, mientras Elena organizaba una nueva sección de manuscritos antiguos, un hombre desconocido apareció en la biblioteca. Era alto, de mediana edad, vestido con un traje gris que había visto mejores días, y tenía la mirada calculadora de alguien acostumbrado a obtener información de las personas. «Señorita Vázquez, supongo», dijo el hombre, mostrando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy detective privado Ramírez. Me gustaría hablar con usted sobre su empleador». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Inmediatamente, todos sus instintos protectores se activaron. «¿De qué se trata esto?», preguntó ella, manteniendo la voz firme a pesar del pánico que sentía. Ramírez se acercó, sacando una carpeta de su maletín. «Represento a ciertos intereses que están preocupados por las actividades del juez Mendoza», explicó, abriendo la carpeta para mostrarle fotografías. «Específicamente, estamos buscando evidencia de comportamiento inapropiado que pueda comprometer su posición». Elena miró las fotografías y sintió que la sangre se le helaba. Eran imágenes de ella y Rodrigo en momentos íntimos, saliendo juntos del palacete, él tocando su mano en el jardín, un momento en que él había acariciado su mejilla. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Elena, luchando por mantener la compostura. «Información», respondió Ramírez simplemente. «Documentos comprometedores, conversaciones privadas, cualquier cosa que pueda demostrar que el juez está usando su posición de manera inapropiada». Elena sintió una ira feroz creciendo en su pecho. «No voy a ayudarle a lastimar a Rodrigo», declaró, cerrando la carpeta con fuerza. Ramírez sonrió, pero había algo amenazante en su expresión. «Señorita Vázquez, creo que no entiende la posición en la que se encuentra», dijo él. «Sus propias circunstancias financieras, la manera conveniente en que sus deudas desaparecieron, su relación personal con un juez en ejercicio, todo eso podría interpretarse de maneras muy desafortunadas». Elena sintió que el pánico la invadía. Se daba cuenta de que estaba siendo amenazada y que cualquier cosa que hiciera podría tener consecuencias terribles para Rodrigo. «¿Qué es lo que realmente quieren?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Queremos que el juez Mendoza sea removido de ciertos casos que están llegando a su corte», confesó Ramírez. «Casos que podrían ser inconvenientes para mis clientes». Elena comprendió inmediatamente. Alguien estaba tratando de chantajear a Rodrigo usando su relación con ella como palanca. La idea la llenó de una desesperación que amenazaba con ahogarla. «¿Si me niego?», preguntó ella. «Entonces me temo que tendremos que presentar evidencia de que usted ha estado influyendo indebidamente en las decisiones judiciales del magistrado», respondió Ramírez. «Su carrera quedaría arruinada, y la de él también». Elena se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, con una voz que no reconoció como propia, murmuró: «Necesito tiempo para pensar». «Por supuesto», dijo Ramírez, dejando una tarjeta sobre la mesa. «Pero no demasiado tiempo. Mis clientes no son conocidos por su paciencia». Después de que el detective se marchara, Elena se quedó sola en la biblioteca, sintiendo como si su mundo se hubiera desplomado a su alrededor. La felicidad que había experimentado esos últimos días ahora parecía un sueño lejano, reemplazada por una pesadilla que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Cuando Rodrigo llegó esa tarde, Elena luchó por actuar con normalidad. Pero él la conocía demasiado bien, e inmediatamente notó que algo estaba terriblemente mal. «Elena», dijo él, acercándose con esa preocupación en sus ojos verdes que ahora la hacía sentir culpable. «¿Qué sucede? Pareces diferente». Elena alzó la vista para encontrarse con su mirada y sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Había tanto amor en sus ojos, tanta confianza,
que la idea de que pudiera perderlo por su culpa era insoportable. «Estoy bien», mintió ella forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada». Rodrigo se acercó, extendiendo sus manos para tomarlas de ella. El contacto, que normalmente la consolaba, ahora la hacía sentir como si estuviera traicionándolo. «Elena», murmuró él alzando una mano para acariciar su mejilla. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Elena sintió que su corazón se partía. La ternura en su voz, la manera en que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo, todo eso hacía que la carga que llevaba fuera aún más insoportable. «Lo sé», susurró ella, inclinándose hacia su caricia. «Te amo, y yo te amo a ti», respondió él, sellando sus palabras con un beso suave que la hizo sentir como si estuviera despidiéndose de algo hermoso. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta pensando en el detective, en las amenazas, en la manera en que su amor por Rodrigo podría ser usado como un arma contra él. Se daba cuenta de que estaba atrapada en una situación imposible, donde cualquier decisión que tomara podría lastimar al hombre que amaba más que a su propia vida. Mientras observaba las primeras luces del amanecer filtrándose por las ventanas de su apartamento, Elena tomó una decisión que la destrozó, pero que sabía que era la única opción que tenía. Tenía que encontrar una manera de proteger a Rodrigo, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad, porque eso era lo que hacía el amor verdadero. Protegía, incluso cuando dolía más de lo que se podía soportar. La pregunta que la atormentaba era, ¿cómo podía salvar al hombre que amaba sin perderlo en el proceso? Los días que siguieron a la visita del detective fueron un infierno de ansiedad para Elena. Cada vez que miraba a Rodrigo, cada vez que él le sonreía con esa ternura que la derretía completamente, sentía como si tuviera un puñal clavado en el corazón. La culpa de mantenerle un secreto tan devastador se mezclaba con el terror de lo que podría suceder si tomaba la decisión equivocada. Elena había decidido investigar por su cuenta quién estaba detrás del chantaje. Durante sus horas libres, comenzó a buscar información sobre casos recientes que Rodrigo había manejado, tratando de identificar quién podría tener motivos para querer dañarlo. Una tarde, mientras revisaba documentos legales en la biblioteca, Elena hizo un descubrimiento que la dejó helada. Entre los casos más recientes de Rodrigo, había uno que involucraba a una empresa inmobiliaria acusada de corrupción y lavado de dinero. El caso estaba programado para ir a juicio en las próximas semanas, y las implicaciones eran enormes. Pero lo que realmente la perturbó fue descubrir una fotografía en los archivos del periódico que había estado consultando. En ella aparecía el director de la empresa inmobiliaria, un hombre mayor con una sonrisa fría, junto a una mujer que Elena reconoció inmediatamente, María, la exprometida de Rodrigo. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Era posible que María estuviera involucrada en el chantaje? ¿Había regresado para intentar destruir a Rodrigo una vez más? Esa noche, Elena tomó una decisión desesperada. Contactó al detective Ramírez y le pidió que se encontraran en un café discreto del centro de Madrid. Tenía que saber exactamente con qué estaba lidiando antes de poder proteger a Rodrigo. Ramírez llegó puntual, con esa sonrisa calculadora que Elena había aprendido a detestar. «Señorita Vázquez», dijo él sentándose frente a ella, «me alegra ver que ha reconsiderado nuestra oferta. Quiero saber quién la está pagando», dijo Elena directamente sin preámbulos. Ramírez sonrió, pero había algo amenazante en su expresión. «Esa información no es relevante para nuestra transacción», respondió él. «Lo único que necesita saber es que mis clientes tienen los recursos y la motivación para hacer que tanto usted como el juez sufran las consecuencias si no coopera». Elena se inclinó hacia adelante, luchando por mantener la voz firme. «¿María Delgado está involucrada en esto?», preguntó. La expresión de sorpresa que cruzó brevemente por el rostro de Ramírez le confirmó sus sospechas. «Como le dije», murmuró él, recuperando rápidamente la compostura. «Esos detalles no son su preocupación». Elena sintió una mezcla de ira y determinación creciendo en su pecho. Se levantó de la mesa, mirando al detective con una fiereza que él no esperaba. «No voy a ayudarla a lastimar a Rodrigo»,
declaró. Y si intenta chantajearnos, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente lo que está haciendo. Ramírez se levantó también, su máscara de civilidad cayendo por completo. Creo que está cometiendo un error muy grave, señorita Vázquez, dijo él, su voz cargada de amenaza. Mis clientes no son el tipo de personas con las que se juega. Elena se dirigió hacia la salida, pero se detuvo para mirarlo una última vez. Dígale a María que si quiere destruir a Rodrigo, tendrá que pasar por encima de mí primero, dijo, y se marchó antes de que él pudiera responder. Esa noche, Elena llegó al palacete con una determinación que no había sentido antes. Tenía que contarle a Rodrigo lo que estaba sucediendo, sin importar las consecuencias. No podía seguir protegiéndolo, manteniéndolo en la ignorancia. Lo encontró en la biblioteca, trabajando en algunos documentos bajo la luz cálida de las lámparas. Cuando alzó la vista y le sonrió, Elena sintió que su resolución vacilaba. Había tanto amor en sus ojos, tanta confianza, que la idea de ser la causa de su dolor la destrozaba. «Elena», dijo él, levantándose para ir a su encuentro, «llegas más tarde de lo usual. ¿Todo está bien?» Elena lo miró durante un momento que pareció eterno, memorizando cada detalle de su rostro, cada matiz de preocupación en sus ojos verdes. «Rodrigo», murmuró ella, «tenemos que hablar». Algo en su tono hizo que la expresión de él cambiara inmediatamente. Se acercó, extendiendo sus manos para tomarlas de ella. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz cargada de inquietud. «Has estado diferente estos últimos días». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Había llegado el momento de la verdad y no sabía si su amor sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que tenía que confesarle. «Alguien me contactó», comenzó ella, su voz temblando. «Un detective privado. Están tratando de chantajearnos». La expresión de Rodrigo cambió completamente. Sus ojos se endurecieron y Elena pudo ver cómo el juez implacable tomaba el control. «¿Quién?», preguntó él, su voz peligrosamente tranquila. «Creo que es María», confesó Elena. «Creo que está involucrada en el caso de la empresa inmobiliaria que vas a juzgar». Rodrigo se quedó inmóvil durante un momento, que pareció eterno. Luego, con un movimiento que sorprendió a Elena, la atrajo hacia él y la estrechó contra su pecho con una fuerza que hablaba de desesperación y protección. «¿Te amenazaron?», murmuró él, su voz ronca de emoción. «¿Te hicieron daño?». Elena alzó la vista para encontrarse con sus ojos, y lo que vio allí la conmovió profundamente. No había ira hacia ella por haberle ocultado la información, solo una preocupación feroz por su bienestar. «Estoy bien», murmuró ella. «Pero, Rodrigo, si no haces lo que quieren, van a usar nuestra relación para destruir tu carrera». Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo temblar, y luego, con una sonrisa que la sorprendió por su serenidad, acarició su mejilla. «Elena», murmuró él, «¿realmente crees que voy a permitir que alguien te use para lastimarme?» «Pero tu carrera», comenzó ella. «Mi carrera no significa nada sin ti», la interrumpió él. «Absolutamente nada». Elena sintió que su corazón se desbocaba y se dio cuenta de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que María y sus cómplices les pusieran en el camino. La revelación sobre María y el chantaje había unido a Elena y Rodrigo de una manera que ninguno de los dos había anticipado. En lugar de separarse por el miedo, habían decidido enfrentar la amenaza juntos, y esa decisión había fortalecido su vínculo de maneras que trascendían lo romántico. Rodrigo había revelado a Elena que había estado investigando discretamente irregularidades en el caso de la empresa inmobiliaria durante semanas. Sospechaba que había más de lo que aparentaba en la superficie, pero necesitaba evidencia sólida antes de poder actuar. «El problema es que necesito pruebas irrefutables», explicó Rodrigo una noche mientras revisaban documentos en la biblioteca. «María siempre fue inteligente, y si está involucrada en esto, habrá cubierto muy bien sus rastros». Elena había estado estudiando los documentos con la meticulosidad que había desarrollado durante sus años de trabajo con literatura antigua. Sus ojos entrenados para detectar inconsistencias en textos habían comenzado a notar patrones extraños en la correspondencia legal. «Rodrigo»,
dijo ella una tarde, alzando la vista de un conjunto de cartas que había estado analizando. «Creo que he encontrado algo». Él se acercó inmediatamente, inclinándose sobre su hombro para ver lo que había descubierto. La proximidad de su cuerpo, el aroma de su colonia, todo eso hacía que Elena tuviera que concentrarse doblemente para mantener el foco en su trabajo. «Mira estas fechas», murmuró Elena, señalando las cartas. Todas las comunicaciones importantes entre la empresa y los abogados ocurrieron en días específicos, siguiendo un patrón que se repite cada 2 semanas. Rodrigo estudió los documentos, y Elena pudo ver cómo su mente legal procesaba la información. «Es un código», murmuró él. «Están comunicándose información sensible usando fechas específicas». Elena asintió, emocionada por el descubrimiento. «Y si tienes razón sobre María, probablemente ella conoce el código», agregó. Después de todo, trabajó en casos similares antes. Rodrigo se enderezó, una nueva determinación brillando en sus ojos verdes. «Si podemos descifrar el código, podremos anticipar sus próximos movimientos», dijo él. «Pero necesitaremos trabajar toda la noche». Elena sonrió, tocando suavemente su mano. «Entonces trabajemos». Las siguientes horas fueron una mezcla intensa de concentración y momentos de intimidad inesperada. Trabajando lado a lado, Elena se daba cuenta de lo natural que se sentía compartir no solo su amor con Rodrigo, sino también su intelecto y su determinación. «Eres brillante», murmuró Rodrigo cuando Elena descifró otra parte del patrón. «No solo hermosa, sino genuinamente brillante». Elena sintió que se sonrojaba, pero había algo en la admiración de sus ojos que la hacía sentir poderosa. «Creo que hacemos un buen equipo», respondió ella, permitiendo que sus dedos se entrelazaran con los de él sobre los documentos. Rodrigo se acercó, y por un momento Elena pensó que la iba a besar, pero en lugar de eso, él apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera memorizando el momento. «Elena», murmuró él, «cuando todo esto termine quiero hacer algo que debería haber hecho hace semanas». «¿Qué?», preguntó ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. Rodrigo abrió los ojos para mirarla directamente. «Quiero pedirte que no solo seas mi compañera en esto, sino en todo, para siempre». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había algo en la intensidad de su mirada, en la gravedad de sus palabras, que le decía que no estaba hablando solo de la investigación. «Rodrigo», susurró ella, «te amo de una manera que no sabía que era posible», continuó él, «y quiero que todo el mundo sepa que eres mía, como yo soy tuyo». Elena se alzó sobre las puntas de los pies y lo besó con toda la pasión y la promesa que sentía en su corazón. Era un beso que hablaba de futuro, de compromiso, de una vida construida juntos. Cuando se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. «Primero terminemos con María», murmuró Elena contra sus labios. «Y luego podremos planear el resto de nuestras vidas». Rodrigo sonrió, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro y que Elena había aprendido a amar más que cualquier otra cosa en el mundo. «¿Es esa tu manera de decir que sí?», preguntó él. «Es mi manera de decir que ya eres todo mi mundo», respondió Elena, «y que no importa lo que María o cualquier otra persona trate de hacernos, no van a separarnos». Regresaron al trabajo con una nueva energía, impulsados no solo por la necesidad de resolver el caso, sino por la promesa de todo lo que les esperaba al otro lado de esa batalla. Cuando finalmente descifraron el código completo, Elena y Rodrigo se dieron cuenta de que tenían no solo la llave para anticipar los próximos movimientos de María, sino evidencia suficiente para exponer toda la conspiración. «La tenemos», murmuró Rodrigo, mirando los patrones que habían descubierto. «Finalmente la tenemos». Elena sonrió, pero había una preocupación en sus ojos. «¿Crees que será suficiente para detenerla?», preguntó. Rodrigo la miró con una determinación que la hizo sentir completamente protegida. «Será suficiente para asegurarme de que nunca más pueda lastimarte», respondió él. «Y eso es todo lo que me importa». Elena se dio cuenta de que estaban a punto de enfrentar la batalla más importante de sus vidas, pero por primera vez, desde que había comenzado toda la pesadilla, se sentía completamente preparada.
Tenía a Rodrigo a su lado, tenían la verdad de su parte, y tenían un amor que era más fuerte que cualquier cosa que María pudiera usar contra ellos. El momento de la verdad llegó una semana después, cuando Rodrigo organizó una reunión en su despacho del tribunal con María y los representantes de la empresa inmobiliaria. Elena había insistido en estar presente, a pesar de las protestas de Rodrigo sobre su seguridad. Si van a usar nuestra relación como arma, entonces debería estar allí para defenderla, había argumentado Elena, y finalmente él había cedido, comprendiendo que tenía razón. Cuando María entró al despacho, Elena sintió una mezcla de curiosidad y aversión. La mujer que había causado tanto dolor a Rodrigo era elegante, fría, con una belleza calculada que hablaba de alguien acostumbrada a usar su apariencia para obtener lo que quería. Pero había algo en sus ojos que Elena reconoció inmediatamente: desesperación. «Rodrigo», dijo María, ignorando completamente a Elena, «qué sorpresa recibir tu llamada después de tantos años». Rodrigo se levantó de su escritorio con esa autoridad natural que Elena adoraba. Vestía su traje más formal y había algo en su postura que irradiaba poder judicial. «María», respondió él, su voz peligrosamente neutral, «creo que conoces a Elena Vázquez». María se volvió hacia Elena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La famosa bibliotecaria», murmuró. «He oído hablar mucho de ti». Elena se levantó también, sintiendo cada instinto protector activándose. «Me imagino que sí», respondió Elena manteniendo la voz firme, «especialmente considerando que has estado pagando a un detective para acosarnos». La máscara de María se deslizó por un momento, revelando una expresión de sorpresa y algo parecido al pánico. «No sé de qué estás hablando», murmuró, pero Rodrigo ya estaba sacando los documentos que él y Elena habían descifrado. «¿No?», preguntó Rodrigo, extendiendo las pruebas sobre el escritorio. «Porque tenemos evidencia bastante convincente de tu participación en un esquema de chantaje y manipulación judicial». María se acercó a revisar los documentos y Elena pudo ver cómo su expresión cambiaba a medida que se daba cuenta de que habían descubierto el código. «Esto no prueba nada», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «Prueba que has estado coordinando con la empresa inmobiliaria para presionarme a fallar a su favor», respondió Rodrigo. «Y que cuando eso no funcionó, decidiste usar mi relación personal como palanca». Elena se acercó, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. «Lo que no entiendo es por qué», dijo Elena, mirando directamente a María. «¿Por qué arriesgar todo otra vez? ¿No fue suficiente el daño que le causaste la primera vez?» María se volvió hacia ella con una expresión que mezcla ira y algo que podría haber sido dolor. «¿Daño que le causé?», preguntó María, su voz cargada de amargura. «Él eligió sacrificar su carrera por mí. Yo nunca le pedí que lo hiciera. Pero sí aprovechaste su sacrificio», intervino Rodrigo, su voz más dura de lo que Elena le había escuchado antes. «Te casaste con el hombre que había estado chantajeándote y construiste tu nueva vida sobre mi reputación arruinada». Elena vio algo que no esperaba en los ojos de María: lágrimas. «¿Crees que fue fácil?», murmuró María. «¿Crees que no me odié cada día por lo que pasó? Entonces, ¿por qué repetir el patrón?», preguntó Elena, sintiendo una compasión inesperada por la mujer que había tratado de destruir su felicidad. María se dejó caer en una silla y por primera vez Elena vio la vulnerabilidad detrás de la fachada. «Porque él me está chantajeando otra vez», confesó María. «Mi esposo descubrió evidencia de mi relación pasada con Rodrigo y está amenazando con arruinarme si no consigo que Rodrigo falle a favor de su empresa». Elena sintió que su ira se transformaba en algo más complejo. Se daba cuenta de que María no era la villana que había imaginado, sino otra víctima atrapada en un ciclo de manipulación. «María», dijo Rodrigo, su voz suavizándose, «¿por qué no viniste directamente a mí?». María alzó la vista y Elena pudo ver décadas de arrepentimiento en sus ojos. «Porque después de lo que te hice, no tenía derecho a pedirte ayuda», murmuró. «Y porque no quería arruinar lo que tienes con ella. Es obvio que la amas de una manera que nunca me amaste a mí». Elena sintió que su corazón se contraía. Había algo en la honestidad brutal de esa confesión que la conmovía profundamente.
Rodrigo, murmuró Elena, podemos ayudarla. Rodrigo miró a Elena con una sorpresa que rápidamente se transformó en admiración. ¿Estás segura?, preguntó él. Elena asintió, acercándose para tomar su mano. Ella cometió errores, pero eso no significa que merezca seguir siendo victimizada, dijo Elena. Y nosotros tenemos el poder de romper el ciclo. Rodrigo apretó su mano, y Elena vio en sus ojos el amor y el respeto que sentía por ella. Está bien, dijo él volviéndose hacia María. Te vamos a ayudar, pero vas a testificar contra tu esposo y sus cómplices, y vas a hacer todo lo posible para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. María los miró a ambos con una gratitud que parecía abrumarla. Gracias, murmuró. Y Elena, lo siento. Siento haber tratado de lastimar algo tan hermoso como lo que ustedes tienen. Elena sonrió, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, respondió Elena, incluyéndote a ti. Cuando María se marchó, prometiendo cooperar completamente con la investigación, Elena se encontró sola con Rodrigo en su despacho. Él la atrajo hacia él, estrechándola contra su pecho con una intensidad que hablaba de alivio y gratitud. «¿Cómo es posible que seas tan increíble?», murmuró él contra su cabello. Elena alzó la vista para encontrarse con sus ojos verdes, llenos de un amor que la hacía sentir invencible. «Porque me enseñaste que el amor verdadero no busca venganza», respondió ella. «Busca sanación». El beso que siguió fue una celebración, una promesa y una declaración de que habían superado juntos la prueba más difícil de sus vidas. Los eventos que siguieron a la confrontación con María se desarrollaron con una velocidad que dejó a Elena sin aliento. La investigación sobre la empresa inmobiliaria se intensificó y pronto se reveló una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Rodrigo se encontró en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con consumir todo a su paso. Su integridad estaba siendo cuestionada públicamente y cada día aparecían nuevos artículos especulando sobre su relación con Elena y cómo podría haber influido en sus decisiones judiciales. Una mañana particularmente difícil, Elena llegó al palacete para encontrar a Rodrigo en su estudio, rodeado de periódicos cuyas portadas gritaban titulares sensacionalistas sobre su romance escandaloso y conflictos de interés. «Rodrigo», murmuró Elena acercándose con cautela. «¿Cómo estás?». Él alzó la vista, y Elena se sorprendió por la tranquilidad en sus ojos verdes. Había esperado encontrar ira o desesperación, pero en su lugar vio una serenidad que la desconcertó. «Estoy bien», respondió él levantándose para ir a su encuentro. «Mejor de lo que he estado en años, de hecho». Elena lo miró con confusión. «¿Cómo puedes estar bien con todo esto sucediendo?», preguntó señalando los periódicos. Rodrigo se acercó, tomando sus manos entre las suyas con esa ternura que siempre la hacía derretirse. «Porque finalmente entiendo lo que realmente importa», dijo él. «Durante años me obsesioné con mantener una reputación impecable, con ser el juez perfecto que nunca cometía errores. Pero me di cuenta de que estaba viviendo una vida vacía». Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Había algo en la manera en que él la miraba que la hizo temer lo que vendría a continuación. «Elena», continuó él acariciando sus mejillas, «tú me enseñaste que una vida sin amor, sin conexión real, no vale la pena vivirse. Y si tengo que elegir entre mi carrera y tu amor, no hay duda alguna». Elena sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?», susurró. Rodrigo se alejó dirigiéndose hacia su escritorio, donde tenía preparados varios documentos. «Voy a renunciar», anunció, su voz calmada pero firme. «Voy a presentar mi renuncia esta tarde». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «No», exclamó corriendo hacia él. «No puedes hacer eso. Tu carrera es tu vida. Es todo por lo que has trabajado». Rodrigo se volvió hacia ella con una sonrisa que la desarmó completamente. «Mi vida eres tú», dijo él simplemente. «Todo por lo que vale la pena trabajar eres tú». Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Había soñado con escuchar esas palabras, pero no de esta manera, no como resultado de un sacrificio tan devastador. «Rodrigo»,
No puedes sacrificar todo por mí, murmuró ella. No puedo permitirlo. Él se acercó, enmarcando su rostro con sus manos. Elena, escúchame, dijo él, su voz cargada de una intensidad que la hizo temblar. He pasado los últimos 10 años construyendo muros para protegerme, viviendo una vida controlada donde nada podía lastimarme porque nada me importaba realmente. Elena lo miró a través de las lágrimas, viendo la vulnerabilidad y la determinación en sus ojos verdes. Pero contigo descubrí lo que significa estar verdaderamente vivo, continuó él. Descubrí que una hora contigo vale más que una década de éxito profesional sin ti. Elena se alzó sobre las puntas de los pies, presionando sus labios contra los de él en un beso desesperado que sabía a lágrimas y promesas rotas. No puedo permitir que hagas esto, murmuró ella contra sus labios. Encuentra otra manera. Rodrigo se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Qué otra manera?, preguntó él. Los medios van a seguir atacándonos. Va a haber más investigaciones, más especulaciones. No puedo protegerte de eso mientras mantenga mi posición. Elena sintió una determinación feroz creciendo en su pecho. Se separó de él y se dirigió hacia el escritorio donde estaban los documentos de renuncia. Entonces no mantengas tu posición, dijo ella tomando los papeles. Pero no renuncies por mí. Lucha por nosotros. Rodrigo la miró con confusión. No entiendo. Elena se volvió hacia él con una sonrisa que brillaba a través de las lágrimas. Pelea por tu integridad. Demuéstrales que eres el juez más honesto que han tenido, que ni la amenaza ni el chantaje pueden corromper tu juicio. Y hazlo conmigo a tu lado, públicamente, sin esconderte. Rodrigo se quedó inmóvil durante un momento, procesando lo que ella estaba sugiriendo. Elena, eso significa que estarás en el centro de toda la tormenta, murmuró él. Los medios te van a atacar, van a cuestionar todo sobre ti. Elena se acercó, tomando sus manos con una firmeza que lo sorprendió. «Que lo hagan», dijo ella. «No tengo nada que esconder. Te amo y no me avergüenzo de eso. Y si el mundo tiene un problema con nuestro amor, entonces que se acostumbre, porque no vamos a escondernos». Rodrigo la miró con una admiración que la hizo sentir como si pudiera conquistar el mundo. «¿Estás segura?», preguntó él. «Una vez que salgamos públicamente, no habrá vuelta atrás». Elena sonrió, sellando su decisión con un beso que prometía que enfrentarían cualquier tormenta juntos. «Estoy lista», murmuró ella. «¿Y tú?». Rodrigo la estrechó contra él, y Elena sintió que finalmente habían encontrado el camino hacia su futuro juntos. 6 meses después de la decisión que cambió sus vidas para siempre, Elena se encontraba de pie en los jardines del Palacio Real de Madrid, vistiendo un elegante vestido de seda color marfil que brillaba bajo el sol primaveral. El día que había soñado durante meses finalmente había llegado. La decisión de hacer pública su relación había resultado en semanas de escrutinio mediático intenso, pero también había revelado algo que ninguno de los dos había anticipado: el apoyo abrumador del público español, que había visto en su historia de amor una representación de la autenticidad y la integridad en tiempos de cinismo. Rodrigo había no solo mantenido su posición como juez, sino que había emergido como una figura aún más respetada después de que su manejo del caso de corrupción inmobiliaria fuera reconocido como ejemplar. La manera en que había navegado los conflictos de interés con transparencia total había establecido un nuevo estándar en el sistema judicial español. ¿Nerviosa?, preguntó la abuela María, acercándose a Elena con una sonrisa que irradiaba felicidad. Elena se volvió hacia la mujer que había sido su ancla durante tantos años, sintiendo una gratitud abrumadora por haber vivido lo suficiente para ver este día. «Un poco», admitió Elena, «pero es una buena clase de nervios». María tomó las manos de su nieta, estudiando el rostro que había visto transformarse con el amor durante los últimos meses. «Tu abuelo estaría tan orgulloso», murmuró la anciana. «Siempre supo que estabas destinada a algo extraordinario». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Te amo, abuela», susurró. «Y yo te amo a ti, mi niña. Ahora ve a casarte con ese hombre que te mira como si fueras el sol y la luna».
Elena se volvió para ver a Rodrigo esperándola al final del pasillo formado por los invitados. Vestía un traje azul marino que resaltaba sus ojos verdes, y cuando sus miradas se encontraron, Elena sintió que el resto del mundo desaparecía. El camino hacia él se sintió eterno y al mismo tiempo demasiado corto. Cada paso la acercaba a la promesa de una vida que había comenzado con café derramado y que ahora culminaba en este momento perfecto. Cuando finalmente llegó a su lado, Rodrigo extendió su mano para tomarla de ella, entrelazando sus dedos con una naturalidad que hablaba de todos los momentos íntimos que habían compartido. «Estás hermosa», murmuró él, sus ojos brillando con una emoción que la hizo temblar. «Absolutamente radiante». «Tú tampoco estás mal», respondió Elena con una sonrisa que iluminó todo su rostro. La ceremonia fue una mezcla perfecta de elegancia y intimidad. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo se volvió hacia Elena con una vulnerabilidad que ella reconoció como la misma que había visto aquella primera noche cuando lo cuidó durante su enfermedad. «Elena», comenzó él, su voz cargada de emoción, «cuando derramaste café sobre mi traje, no sabía que también estabas derramando luz sobre una vida que había olvidado cómo brillar». Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero no le importó. «Me enseñaste que el amor verdadero no es solo una emoción, es una elección que hacemos cada día», continuó Rodrigo. «La elección de confiar, de ser vulnerables, de construir algo hermoso juntos incluso cuando el mundo trata de derribarlo». Elena asintió, recordando cada momento de su viaje juntos. «Prometo elegirte cada día, en cada circunstancia, por el resto de mi vida», declaró Rodrigo. «Prometo proteger nuestro amor con la misma fiereza con la que protejo la justicia. Y prometo nunca olvidar que la mejor decisión que he tomado en mi vida fue ofrecerte trabajo aquella mañana». Cuando llegó el turno de Elena, alzó sus manos para tocar suavemente el rostro de Rodrigo. «Rodrigo», murmuró, su voz temblando de emoción, «me enseñaste que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo a las personas, sino al mundo que las rodea». Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si estuviera memorizando sus palabras. «Cuando era niña leía cuentos de hadas y soñaba con encontrar a alguien que me amara lo suficiente como para luchar dragones por mí», continuó Elena. «Lo que no sabía es que los dragones reales no escupen fuego, sino miedo, desconfianza y dolor del pasado». Elena vio cómo Rodrigo sonreía a través de sus propias lágrimas. «Prometo ser tu compañera en cada batalla, tu refugio en cada tormenta y tu cómplice en cada aventura», declaró Elena. «Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles. Y prometo recordarte siempre que eres digno de amor, porque me lo demostraste enseñándome a amarme a mí misma». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que siguió fue una culminación de todos los besos que habían compartido antes. El primero tímido en la biblioteca, los desesperados durante las crisis, los tiernos en los momentos de vulnerabilidad. Pero este beso era diferente. Era una promesa sellada, un nuevo comienzo y una declaración ante el mundo de que el amor verdadero, cuando es protegido y nutrido, puede superar cualquier obstáculo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando entrecortadamente, Rodrigo apoyó su frente contra la de Elena. «Te amo, señora Mendoza», murmuró él. «Y yo te amo a ti, esposo mío», respondió Elena. Mientras los invitados aplaudían y los pétalos de rosa caían como lluvia dorada sobre ellos, Elena se dio cuenta de que su historia había llegado al final perfecto. No porque fuera fácil, sino porque habían luchado por ella, la habían protegido y la habían elegido una y otra vez. Madrid, la ciudad que había sido testigo de su amor desde el primer encuentro accidental, brillaba bajo el sol de primavera, reflejando la felicidad de dos corazones que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo, juntos, para siempre. El palacete del siglo XVIII, que había albergado sus primeros encuentros tímidos, ahora los esperaba como hogar, donde escribirían el próximo capítulo de una historia de amor que había comenzado con café derramado y que continuaría por toda la eternidad. Deja tu comentario
y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.